Hola a todos, bienvenidos a este 2020 y a su programa del quehacer universitario Sensor UABC. Como pueden notar, estamos en un nuevo año. ¿Y esto qué significa, Azul? Significa que es un año nuevo lleno de expectativas y sueños por cumplir. Y precisamente de esto te hablaremos el día de hoy. Y también les hablaremos acerca del Día de los Reyes Magos. Así es, ya escucharon. Así que quédense con nosotros los próximos 30 minutos porque estarán cargados de contenido muy interesante. Recuerden, mi nombre es Nicta Rodríguez. Mi nombre es Brian Gabriel. Mi nombre es Azul Aquino y esto es Sensor UABC. Temporada 16, ¡comenzamos! Iniciar un nuevo año e iniciar una nueva década significa mucho para diferentes culturas en el mundo. Muchos hacen metas y tienen propósitos, pero muy pocos saben qué significa esto. Los propósitos de Año Nuevo son tan antiguos como la misma celebración. Los babilonios solían hacer propósitos y el más popular de ellos era devolver herramientas agrícolas. Mundialmente, en especial en América Latina y en México, hacemos un listado imaginario de cuáles son nuestros propósitos y resoluciones para este año, en especial para esta década que está por comenzar. Así que dejemos a un lado los problemas y comencemos con este nuevo ciclo lleno de ilusiones y aventuras. La inteligencia emocional es de vital importancia en nuestro desarrollo personal, así como para convivir de una manera sana con las personas que encontramos en nuestro entorno. Así que quédate, porque aquí te diremos a ciencia cierta todo lo relacionado con la inteligencia emocional. El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también de los demás. Inteligencia emocional no significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Existen dos niveles en la inteligencia emocional. El primero es el nivel interpersonal, que se refiere a entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico de los demás. También tenemos al nivel intrapersonal, que se refiere a entender y comprender las propias emociones, de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regularlas según la situación. La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde sentimentales, familiares, hasta los vínculos laborales. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas puede condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. Así que a continuación contaremos con la participación de un experto que nos hablará más sobre el tema. Hola, mi nombre es María Edi Echevarría Félix. Yo soy psicóloga, orientadora aquí en la Facultad de Medicina y Psicología y me invitaron que les platicara acerca de la inteligencia emocional. Salovey y Mayer en 1990 fueron los primeros que publicaron acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué tanto identificas y reconoces tus emociones? ¿Qué tanto las controlas, las manejas? ¿Qué tanto te puedes automotivar para alcanzar tus metas? Estas eran las preguntas que ellos se hicieron y se dieron cuenta que el éxito de las personas a veces no tenía nada que ver con la inteligencia del cociente intelectual, sino que tenía que ver con la inteligencia o lo que ellos llamaron inteligencia emocional. O sea, tan importante es que conozcas y que tengas destrezas para desempeñarte en tu profesión, como tan importante es la manera como expresas y manejas tus emociones y te relacionas con los demás. Aprender a identificar y expresar tus emociones, suavizar la ira, suavizar la frustración, no explotar, evitar el explotar y dañar o afectar a otros. Muy importante también, cómo te automotivas, que tanto tú mismo o tú misma te echas porras para alcanzar tus metas. Y lo otro, puedes identificar las emociones en los demás, te puedes poner en los zapatos del otro, esta empatía o sentir hasta compasión por el otro. Y por último, cómo te relacionas con los demás. Estableces relaciones armónicas, relaciones saludables, en donde comunicas tus necesidades y puedes
aceptar lo que te comunican los demás. Entonces, así básicamente y de manera como muy resumida, de eso trata la inteligencia emocional, y esta es la importancia que se le está dando hoy en día a la inteligencia emocional, a fortalecer las habilidades socioemocionales para que en un futuro en tu trabajo no nada más seas reconocido por tus conocimientos, por tus habilidades, sino también por las competencias de cómo convives con los demás, cuáles son tus actitudes, cuáles son tus valores. Muchas gracias por escucharme. Esperamos que te haya sido útil esta información y no dudes en ponerla en práctica. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Iván Sánchez de la Facultad de Deportes, responsable del área de Servicio Social Comunitario. Se inició este proyecto del serial UABC únicamente con la intención de hacer la promoción del deporte hacia los egresados y alumnos que se encuentran ahorita en la universidad. Aprovechando la situación del boom del correr o del running aquí en la ciudad de Tijuana, pues se ha hecho, nosotros lo que hicimos, mejor dicho, aprovechar esta situación. Se hizo lo que fue un comité de trabajo para estas 4 carreras de este serial, y que al final de cuentas fue con mucha participación de la ciudad, de los tijuanenses y muchos egresados principalmente, ¿no? Que fue de cierta manera los que quisieron venir hacia su casa de estudio. Bien, dentro de las primeras 4, o bueno, de las 4 carreras, la que más participación tuvo fue la número 1, una cantidad aproximadamente de 2,700 personas, ¿sí? En donde honestamente las calles de la carrera pues se vieron chicas por la gran cantidad de gente. Era algo que no esperábamos, y eso nos obligó a prepararnos mucho mejor para las siguientes 3 etapas. Principalmente es el fomento a la actividad física. Nosotros como facultad estamos pues ahora sí que un poco obligados también a atender cierta parte de la comunidad externa a la universidad, y eso también nos ayuda a nosotros a atender ese sector, ¿no?, deportivo que existe en la ciudad, y que nos ha ayudado también a darle un renombre un poquito más. Si de por sí la universidad ya es conocida, pues ahora más, ¿no? Con este tipo de eventos hacemos ruido, ¿no?, para que la gente venga, conozca las instalaciones, y de cierta manera es principalmente la actividad física o la promoción de la actividad física. Bueno, estos eventos están realizados. Primero se tiene que pedir los permisos, se calendariza ante el IMDET, y a partir de ahí tratamos de nosotros de ubicar 2 carreras por semestre para dividirlo entre lo que es el año, y de esa manera, ya una vez calendarizado, se empieza a hacer la promoción, y de tal forma que ya la gente lo va ubicando. Bueno, para la comunidad estudiantil básicamente sería el que al momento de darse de conocer estas carreras atléticas que la Facultad de Deportes está organizando para ellos, pues es invitarlos y que sigan invitando a ellos también a más gente. Hay mucha gente que ya es egresada, y al ver este tipo de medallas, pues la gente quiere venir a sudar esta carrerita y obtener esa medalla, ¿no? Que al final de cuentas pues nos identificamos como cimarrón, y los esperamos el 2020 con otras sorpresas más. Tú cállate, Mariano, tú no sabes inglés. Es que siempre crees que es mi culpa, Alejandra. Es que sí es tu culpa, o sea, te la pasas con tus amigos, pareciera que ellos son tu novia. Por lo menos ellos no molestan. Oye, Nadia, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Que no aprendes nada en la escuela?
las celebraciones con las que comienza este año es el Día de los Reyes Magos y la tradicional Rosca de Reyes, ya que el día 6 de enero vienen los Reyes Magos a traerle regalos a todos los niños, así como lo hicieron con el niño Jesús en Belén. La leyenda cuenta que los 3 magos viajaron para hacer una ofrenda al nuevo rey. Uno de ellos dio oro, el otro dio mirra y el otro dio incienso. En la actualidad, esta tradición se ha vuelto un poco más comercial, ya que ahora se celebra con la Rosca de Reyes. Todos conocemos la Rosca de Reyes y por supuesto lo tomamos con chocolate caliente. Y recuerden que esto es Sensor UABC, continuamos. Bien, ¿qué podemos hacer para ser más resilientes? Pues exponernos, es aventarnos al ruedo, como se dice coloquialmente, es salir de la zona de confort, es aceptar la adversidad, es agarrar el toro por los cuernos, es decir, bien, esto a lo cual me voy a enfrentar muy probablemente me puede amenazar a cierto grado de que puedo no volver a ser el mismo, pero de una manera incluso positiva, la vida sigue y va a seguir siempre, entonces por más duro o feo que suenen los distintos tipos de circunstancias a las cuales nos vamos a estar exponiendo, pues hay que afrontarlos, ¿no? Y esto no significa ir a buscar el peligro tal cual o autolesionarse o estar lastimando a las demás personas o dejar que nos lastimen, no, nada que ver, simplemente viene una situación difícil, compleja, que de alguna manera sentimos que en determinado momento está un poco fuera de nuestras manos, pues bueno, identificamos, analizamos, proponemos, etcétera, para afrontar la problemática y vamos directo sobre ello. Y de alguna manera nos va a dejar una enseñanza, nos puede ir bien con la experiencia, nos puede ir no tan bien, pero al final de cuentas esa es su experiencia. Y si la experiencia la ligamos con un aprendizaje, la próxima vez va a ser menos amenazadora. Y constantemente es estar exponiéndose a ciertas circunstancias que sentimos que nos limitan y eventualmente van a ser menos amenazadoras, ¿no? Por ejemplo, el chico que le causa mucha ansiedad de exponer, bueno, pues expone una, otra y otra y otra vez y constantemente de alguna manera va a ir perdiendo de a poco el miedo de exponerse frente a los demás. Quizás lo va a seguir teniendo, pero le va a poder hacerlo con mayor facilidad y cuando se dé cuenta que lo sigue haciendo y lo hace bien y alguien lo ayuda y se da cuenta de estas circunstancias, pues va a ir perdiendo el miedo de a poco. ¿Qué tal? Ahora, en lo concerniente al cierre de ciclos, los ciclos básicamente nosotros igualmente los construimos. Habrá de ser, por ejemplo, el ciclo de nuestra vida en la preparatoria, el ciclo de nuestra vida en la universidad, el ciclo de una relación amorosa, de un noviazgo, el ciclo de nosotros dentro de una institución o haciendo el servicio social en algún sitio. Estos ciclos obviamente implican por lo general que nosotros nos apegamos a esa situación y desarrollamos un cariño por la preparatoria donde estudiamos o por la universidad o por la pareja con la cual nosotros compartimos. No necesariamente la duración de la relación va a ser proporcional a qué tan intenso voy a extrañar o me voy a encariñar con alguien. Por ejemplo, puede haber una relación que solo duró un mes y nosotros nos emocionamos muy intensamente y puede haber una relación que duró un año y deshacernos de ella sería como cambiar de marca de café o no sé, de alguna otra cosa. Entonces, ¿cómo cerrar ciclos? Primero que nada hay que entender que la vida es eso. Nosotros fuimos niños, nos convertimos en adolescentes o
cómo tenemos un día hermoso, pletórico de luz, pero llega la noche y en ella va a haber la luna y va a haber oscuridad y quizás podremos ver las estrellas. Entonces, ¿cómo trabajar con este asunto de los ciclos? Primero hay que entender cuando algo ya termina y cuál es la razón de que termine. Conozco de parejas que tienen vida relacional muy dañina. Están enojados, se hieren, se maltratan y en algunos casos los resultados llegan a ser fatales. Bueno, si eso ya no me enriquece como persona, ya no soy feliz, pues tal vez ese es el momento de terminarlo. Si inicio un negocio muy entusiasmado, pero ya pasaron muchos meses y ese negocio no es un negocio que me da beneficios, pues tengo que decir adiós. Tengo que ser práctico y tengo que ser inteligente y decir adiós. Bueno, ya cerré mi negocio, ya terminé con la persona con la cual realmente no era feliz o no éramos felices. ¿Qué pasa si yo sigo manteniendo las fotografías de esa persona en mi celular, en el escritorio, en mi casa, escuchando las canciones y repasando las letras? Obviamente ese ciclo no va a terminar allí. Voy a seguir anclado y sufriendo. Si un ser querido falleció y nosotros seguimos manteniendo sus objetos más importantes por toda la casa, de fondo de pantalla, etc., va a ser difícil realmente cerrar ese círculo. ¿Qué es lo que recomiendo? Usar símbolos. Por ejemplo, si hubo una relación muy bonita o una relación en la cual amé mucho a alguien, pero esa persona ya no está por el motivo que sea, puedo guardar algunas cartas o algunos mensajes y dejarlos en un archivo perdido en mi computadora o en un cajón como parte de mi historia. Pero ya no va a ser algo presente que me vaya a impedir seguir adelante y abrir mi corazón a las nuevas oportunidades. Si se trata, por ejemplo, de mi vida universitaria, por Dios, o sea, la universidad va a seguir manteniendo sus puertas, sus brazos, su corazón abierto a tu regreso. Y así como hace un par de días yo regresé a UABC Mexicali por un simposio ya en mi vida profesional y tuve oportunidad de ver a amigos que quiero mucho de allá, ya se puede dar ese regreso sin que yo sufra. ¿Cuál es el consejo entonces en cuanto a cerrar ciclos? Entender la razón de por qué terminó el ciclo, conservar lo mejor de esa etapa y encaminarme a las nuevas oportunidades. Ese es mi consejo. Probablemente la palabra resiliencia sea nueva para algunos. Y en realidad lo es. Es una palabra que no es muy común escucharla. Pero saben, amigos, resiliencia es una palabra que surge a través de ciertas investigaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Se preguntaban cómo era posible que algunas personas, después de haber sufrido tantos desastres, tantas pérdidas, se levantaban y se levantaban con más ímpetu, con más fuerza. Resiliencia quiere decir o tiene el propósito de hacer notar que el ser humano tiene una capacidad de levantarnos de la adversidad.
tomando en cuenta que la adversidad puede ser desde un evento cotidiano, un evento como un choque, un accidente, hasta pérdidas catastróficas en las cuales vemos que las personas sacan fuerza, sacan entereza y dices, ¿sabes qué? Esta persona es más fuerte que de lo que yo pensaba. Esa persona resiliente ha desarrollado esa capacidad para sacar valor de la adversidad. ¿Todas las personas tenemos resiliencia? La respuesta es sí. Solamente que algunas hacen uso de esa resiliencia y otras la tienen, pero no se han dado cuenta que la tienen. Les voy a dar un consejo facilito, suavecito, para que se den cuenta que lo pueden lograr. Cuando se nos presente un problema, debemos escribir en un papel el problema. Una vez que lo sacamos al exterior, el problema ya va a empezar a perder fuerza. Dentro de nuestra mente, el problema es mucho más grande, pero una vez que lo veo afuera, ya empieza a perder posibilidad de hacerme daño. Cuando lo tengo en la parte externa, el segundo consejo es dimensionarlo. ¿Qué significa dimensionarlo? ¿Tiene solución o no tiene solución? Generalmente las problemáticas que no tienen solución tienen una relación con situaciones muertas. ¿A qué le llamo situaciones muertas? Bueno, sí, la relación con la muerte como pérdida de una persona. También, por ejemplo, una relación amorosa que se terminó. Pero aún en esas situaciones, tengo que ver la parte positiva. Piensen en algún problema. Piensen en algún problema que tienen en este momento. Ese problema no es todo negativo. Hay una parte positiva. En esa parte positiva se encuentra el misterio de la resiliencia. La persona se aferra a esa parte, a esa pequeñísima parte positiva y la explota en el sentido de aferrarse a lo positivo, no a lo negativo. Yo puedo ver en un problema todo lo negativo, pero va a haber una parte positiva. Esa parte positiva me aferro, lo interiorizo y lo tomo como mi estandarte. Y digo, ¿sabes qué? Sí, gracias por enseñarme adversidad. Gracias por enseñarme que esto está tremendamente mal, pero de todo eso yo soy fuerte y voy a agarrar esa parte positiva para interiorizarla y hacer de esto una forma de vida, y entonces cambiamos lo negativo por lo positivo. Hay una corriente que se llama logoterapia y que si tienen oportunidad, consúltenla. Es una actividad que nos enseña a ver lo positivo en todo lo negativo. Siempre va a haber una parte positiva. Y es muy importante, muchachos, que se enseñen a ver esa parte. En los problemas hay siempre una oportunidad. Hay una oportunidad que nos va a permitir ser resilientes. Realizar actividad física es más benéfico de lo que creemos, pues no solo se trata de quemar calorías o perder peso, sino que es un hábito que contribuye a nuestra salud física y mental. El día de hoy en La Ciencia Cierta hablaremos sobre la actividad física, pero antes debemos de conocer con exactitud todo lo que engloba este concepto.
considera actividad física a cualquier movimiento corporal que requiera un gasto de energía. Al pensar en actividad física, lo relacionamos con ejercicio, pero esta además incluye actividades como el juego, formas activas de transporte, entre otras actividades recreativas. La actividad física de forma periódica nos ayuda a aumentar la fortaleza cardiorrespiratoria. Eso se refiere a la mayor capacidad que adquiere nuestro organismo para poder mover una gran cantidad de músculos al realizar una tarea que requiera de mucho esfuerzo. Para ello, es necesario que el corazón y los pulmones hagan llegar suficiente sangre oxigenada a los músculos para que estos puedan soportar el esfuerzo y recuperarse lo más rápido posible sin sufrir fatiga. Según datos de INEGI, 59.6% de la población que practica algún deporte lo hace por salud. Pero, ¿conoces algunos de los beneficios que nos puede brindar? Ayuda a aliviar el estrés, combate los síntomas de la ansiedad y la depresión, reduce la presión arterial y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. A través de distintas investigaciones científicas, se ha comprobado que nuestro cerebro tiene la capacidad de modificar sus conexiones interneuronales para revertir procesos asociados al envejecimiento o accidentes cerebrales, tales como Parkinson, Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica. Según dichos investigadores, la práctica deportiva o la actividad física constante favorecen a esta y otras funciones cerebrales, además de ofrecer una vida más activa y saludable. Si contamos que en México somos uno de los países más obesos del mundo, creo que es algo que debería realizar la mayor parte de la población. Yo como parte del selectivo de atletismo de UABC, considero que cada persona debería realizar un deporte, independientemente ya sea para ganar algo, sino por diversión, y creo que sería muy bueno para todos. Yo antes de hacer deporte pues era una persona sedentaria, no me dedicaba más que ver televisión y pues no cuidaba mis comidas, o sea, me la pasaba comiendo chuchería y todo ese tipo de cosas. Y pues ahora que hago deporte, pues me ha ayudado a superar los problemas que tenía y a mejorar como persona. Además de que me ayuda a tener un mejor rendimiento en lo académico y me ayudó a ser más sociable, a no tener tanta ansiedad y combatir la depresión. Para que podamos notar el impacto de la actividad física, es necesario combinarlo con otros hábitos saludables, como llevar una dieta balanceada y mantenernos hidratados siempre. Ahora que conoces la importancia de la actividad física, es importante que no dejes pasar la oportunidad y comiences a tener un nuevo estilo de vida saludable. Arte y el desarrollo del individuo. Las actividades artísticas son las que realiza el ser humano con la finalidad de comunicarse por medio de la estética, dejando de lado los criterios de expresión mínima que tienen otras formas de comunicarse como el lenguaje. Artes visuales. El contenido visual es el que prima y el espectador pasa a ser un observador. Artes plásticas. También se difunden por medio de la vista, pero la creación de la obra es por medio de la transformación de la materia. Artes escénicas. Se practica en un espacio escénico a través del movimiento del cuerpo. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros en el capítulo del día de hoy y esperamos que el tema que abordamos haya sido de su agrado. Recuerden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y repetición todos los miércoles a las 11 a.m. por el mismo canal. Así como seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Facebook y Twitter e Instagram para estar en contacto con nosotros y en nuestro canal oficial de YouTube para ver los capítulos anteriores. Recuerden, yo soy Brian Gabriel. Yo soy Azul Aquino. Yo soy Héctor Rodríguez y este es Sensor UABC. Temporada 16. ¡Hasta la próxima!